Agosto de 1887, territorio de Arizona. El sol brillaba implacablemente sobre el desierto infinito mientras Margaret O'Brien se desplomaba por tercera vez esa mañana, con sus botas desgastadas raspando el suelo rocoso. La sangre manchaba su vestido rasgado y sus labios estaban agrietados como cuero viejo. Había caminado durante días sin comer, sin llevar nada más que una pequeña mochila con libros y la desesperada esperanza de que la civilización se encontrara más allá de la siguiente cresta. A lo lejos, nubes de polvo se arremolinaban donde se acercaba un jinete solitario, una visión que podría significar su salvación o su perdición en este desierto implacable, donde solo los más fuertes sobrevivían. Margaret O'Brien nunca imaginó que aceptar un puesto de profesora en el pequeño pueblo de Copper Creek la llevaría a este momento, tropezando por el desierto de Arizona con los pies ampollados y el estómago vacío. 3 semanas antes, había descendido de la polvorienta diligencia, en lo que se suponía sería su nuevo hogar, aferrada a su certificado de maestra, y con un corazón lleno de sueños. El pueblo de Copper Creek parecía prometedor en la carta de reclutamiento. Una comunidad en crecimiento que necesitaba una mujer con educación para enseñar a nuestros hijos, decía. El salario prometido era modesto pero justo, $30 al mes más alojamiento y comida. Para una joven de Boston que había perdido a sus padres por tuberculosis el invierno anterior, parecía la mismísima providencia. Pero cuando Margaret llegó, encontró un pueblo que moría más rápido que las plantas rodantes en una sequía. La mina de cobre que había cedido, el lugar que su nombre había interpretado meses atrás. La mayoría de las familias ya habían empacado sus maletas y se habían marchado al este o al oeste en busca de mejor fortuna. Los pocos residentes que quedaban apenas podían alimentarse, y mucho menos pagar el sueldo de un maestro. El viejo Pete Henderson, quien fuera alcalde y dueño de una tienda de abarrotes, la había recibido en la diligencia con ojos de disculpa y los bolsillos vacíos. «Lo siento mucho, señorita O'Brien», había dicho, con sus manos curtidas retorciendo el ala del sombrero. «Enviamos esa carta en primavera, cuando las cosas eran diferentes. Ya no hay escuela donde enseñar, ni dinero para pagarte». Margaret había gastado sus últimos $15 en el billete de diligencia hacia el oeste. Había vendido todo lo que poseía en Boston para emprender este viaje. La realidad la golpeó como un golpe físico. Estaba varada en un pueblo fantasma, sin camino a casa ni medios de supervivencia. Durante 3 días había vagado por las calles vacías de Copper Creek, durmiendo en la escuela abandonada y bebiendo agua del pozo del pueblo. Las pocas familias que quedaban les habían ofrecido la poca generosidad que pudieron, una galleta por aquí, un café por allá, pero apenas sobrevivían. A la 4ª mañana, el viejo Pete se le acercó con una noticia que la dejó helada. «La diligencia no volverá por aquí hasta dentro de 2 meses, señorita», le había dicho. «Y cuando lo haga, le costará $20 volver a Phoenix». $20 bien podrían haber sido $20. Margaret había contado las monedas que le quedaban esa mañana. 1, 30 y $7. Ni siquiera le alcanzaba para una comida decente, y mucho menos para un pasaje. Fue entonces cuando tomó la decisión que la condujo a este sendero desértico. Caminaría hasta Tombstone, el pueblo importante más cercano, a unos 100 kilómetros al sur. Era un plan desesperado, pero era el único que tenía. Tombstone era un próspero pueblo minero con cantinas, hoteles y, sin duda, oportunidades para un trabajo con educación y definido para mujeres. La Sra. Clara Hutchins, una de las últimas esposas que quedaban en Copper Creek, había intentado disuadirla. «Eso es territorio salvaje entre aquí y allá, niña», le había advertido. «Territorio apache y cosas peores. No es lugar para una joven sola». Pero Margaret ya había tomado una decisión. Empacó sus pocas pertenencias en una pequeña cartera. 2 libros, su certificado de maestra, una muda de ropa y un pequeño medallón de plata que había pertenecido a su madre, la Sra. Hutchins insistió en que llevara un frasco de agua y la poca comida que pudiera encontrar, 3 galletas y un puñado de frijoles secos. El primer día de caminata había sido el más duro para sus pies, pero el más tranquilo para su espíritu.
Se había sentido fuerte, decidida, incluso esperanzada. El paisaje de Arizona era diferente a todo lo que había visto en Massachusetts, vasto, agreste, pero hermoso a su manera. Rocas rojas sobresalían de la tierra como monumentos antiguos, y el cielo parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Para el segundo día, el romanticismo de la aventura se había desvanecido. El sol era implacable, y su agua escaseaba. Había racionado su comida con cuidado, comiendo solo una galleta y unos frijoles ese día. El sendero estaba mal señalizado, y tuvo que confiar en su sentido de la orientación y la posición del sol para seguir hacia el sur. Al tercer día, se quedó sin agua. Había encontrado un pequeño arroyo esa mañana, pero estaba tan fangoso y olía tan mal que no se atrevió a beber. Se le había acabado la última galleta, y las judías estaban demasiado duras para comerlas sin agua para ablandarlas. Para el cuarto día, el hambre se había convertido en su compañera constante. El estómago le retorcía y rugía, y se sentía débil y mareada. Había empezado a hablar sola, a veces recitando poesía que había memorizado de niña, a veces dando clases imaginarias con alumnos imaginarios. Ahora, en la quinta mañana, mientras se ponía de pie con dificultad tras su última caída, Margaret se preguntaba si había cometido un terrible error. El paisaje a su alrededor parecía el mismo en todas direcciones, interminables rocas rojas y matorrales bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. No tenía ni idea de cuánto había avanzado, ni de cuánto le quedaba por recorrer. Le temblaban las manos al recoger su mochila. Los libros que contenía ahora pesaban desmesuradamente, pero no podía decidirse a abandonarlos. Eran sus credenciales, su prueba de que era más que una simple alma perdida en el desierto. El sonido de cascos acercándose la hizo levantar la vista. Al principio pensó que podría ser otra alucinación. Había estado viendo espejismos durante los últimos 2 días, pero el sonido se hizo más fuerte y nítido. Alguien se acercaba. James Big Jim Morrison había estado cabalgando por la pradera desde antes del amanecer, vigilando su ganado, esparcido por la zona norte de su vasto rancho. A sus 28 años, poseía más tierras de las que la mayoría de los hombres podían recorrer a caballo en una semana, y sus rebaños se contaban por miles. El éxito le llegó pronto a Big Jim, gracias a una combinación de trabajo duro, inversiones inteligentes y lo que algunos llamaban suerte, aunque Jim prefería pensar que se trataba de estar preparado cuando la oportunidad se presentaba. Había nacido en la pobreza de Texas, hijo de un granjero fracasado que malgastó en alcohol el poco dinero de la familia. Jim se fue de casa a los 14 años con solo lo puesto y la determinación de no volver a ser pobre. Trabajó como vaquero, arriero y finalmente capataz antes de ahorrar lo suficiente para comprar sus primeras 100 hectáreas en territorio arizonense. Eso fue hace 10 años. Ahora el rancho Circle M se extendía por 0 acres de excelente tierra de pastoreo, y Big Jim Morrison era considerado uno de los hombres más ricos del territorio. Sin embargo, había construido una hermosa casa con ventanas de cristal y muebles importados. Aún prefería pasar la mayor parte del tiempo al aire libre con su ganado y caballos. El paseo de esa mañana había sido rutinario hasta que divisó algo inusual a lo lejos, una mancha oscura que se movía lentamente por el desierto. Jim sacó sus prismáticos y enfocó la vista. Lo que vio le hizo espolear a su caballo para que galopara. Una mujer caminaba, tropezando, por el desierto, claramente angustiada. Al acercarse, Jim pudo ver que era joven, probablemente de 20 y tantos años, con el cabello oscuro que se había desprendido de cualquier arreglo que tuviera. Su vestido estaba roto y polvoriento, y se movía con el paso inestable de alguien al borde del colapso. Justo cuando Jim llegó a la cima de una pequeña colina, la mujer se desplomó hacia adelante y no se levantó. Él la alcanzó en minutos, desmontando rápidamente y arrodillándose a su lado. Inmóvil, respiraba, pero apenas consciente. Tenía la piel caliente al tacto y los labios agrietados y sangraban por la deshidratación. Su ropa la identificaba como alguien del este. El vestido estaba bien hecho, pero era completamente inadecuado para un viaje por el desierto.
Señora, dijo Jim con suavidad, levantándole ligeramente la cabeza. Señora, ¿me oye? Margaret abrió los ojos de golpe y por un instante lo miró confundida. En su delirio vio a un hombre alto, de amables ojos marrones y rostro curtido bajo un sombrero de ala ancha. Su camisa estaba polvorienta, pero limpia, y sus manos, aunque callosas, la sostenían con delicadeza. Agua, susurró, una palabra apenas audible. Jim tomó su cantimplora de inmediato, sujetándole la cabeza mientras se la acercaba a los labios. Tim tomó su cantimplora de inmediato, sujetándole la cabeza mientras se la acercaba a los labios. Tranquila, dijo en voz baja, solo bébela despacio. Demasiada y demasiado rápido te hará vomitar. El agua era lo más delicioso que Margaret había probado en su vida. Quería beberla de un trago, pero la mano firme del hombre controlaba el flujo, obligándola a tomar pequeños sorbos con cuidado. Ya está, le dijo para animarla. Vas a estar bien ahora. Después de unos minutos, Margaret se sintió con fuerzas para incorporarse con su ayuda. Miró el desierto infinito a su alrededor y luego volvió a su Salvador. Pensé que iba a morir, dijo, con la voz aún ronca. No bajo mi supervisión, respondió Jim con una leve sonrisa. Me llamo James Morrison, pero la voz aún ronca. No bajo mi supervisión, respondió Jim con una leve sonrisa. Me llamo James Morrison, pero la gente me llama Big Jim. ¿Qué hace una señora como usted aquí sola? Margaret intentó levantarse, pero sus piernas no la sostenían. Jim la sujetó con facilidad y la ayudó a sentarse. Soy Margaret O'Brien, dijo. Iba caminando hacia Tombstone. Jim arqueó las cejas. ¿Caminando? ¿De dónde? Copper Creek, respondió Margaret, y vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Eso está a casi 100 millas de aquí, dijo Jim con voz profunda, con asombro y preocupación. ¿Y lo has estado recorriendo sola? Margaret asintió, sintiéndose de repente tonta. Dicho así, parecía una locura. Soy maestra, dijo, como si eso lo explicara todo. O se suponía que lo era. El puesto en Copper Creek no funcionó. Jim estudió su rostro por un momento, viendo inteligencia y determinación junto con el agotamiento. Había algo en esta mujer que lo intrigaba, su porte a pesar de las circunstancias, su forma cuidadosa de hablar, a pesar de su evidente educación, su desacuerdo con su situación actual. Bueno, señorita O'Brien, dijo finalmente, Tombstone todavía está a unos 60 kilómetros al sur de aquí, y no está en condiciones de dar un paso más. Mi rancho está justo al otro lado de esa loma. ¿Qué tal si te conseguimos algo de comer y un lugar para descansar, y luego pensamos qué hacer? Margaret miró en la dirección que él señalaba. No vio nada más que desierto, pero no le quedó más remedio que confiar en este desconocido. Todo en él sugería que era un hombre de palabra, desde su mirada directa hasta su porte seguro. No tengo dinero para pagarte, dijo en voz baja, avergonzada por la situación. Jim sonrió, y la expresión transformó su rostro curtido. ¿Te pedí dinero? Vamos, te subiré a mi caballo. ¿Sabes montar? Un poco, admitió Margaret. Había montado de niña en Massachusetts, aunque nunca en un caballo como el gran cuarto de milla que Jim le trajo. Jim la ayudó a ponerse de pie, sujetándola cuando se tambaleaba. Este es Trueno, dijo, dándole una palmadita en el cuello. Es manso como un corderito con las damas. La subió a la silla, y luego se montó detrás de ella. Solo agárrate al pomo de la silla y no te preocupes por caerte. No lo permitiré. Mientras cabalgaban hacia el rancho Circle M, Margaret se relajó por primera vez en días. El ritmo constante del paso del caballo y la seguridad de la presencia de Jim detrás de ella la hicieron sentir más segura que nunca desde que salió de Boston. Podía oler el cuero de sus chaparreras y el limpio aroma a jabón, evidencia de que, a pesar de su aspecto rudo, era un hombre que se cuidaba. Sí que eres profesor, dijo Jim mientras cabalgaban. ¿A qué escuela fuiste? Respondió Margaret. Me especialicé en literatura y aritmética. Boston, repitió Jim pensativo. Eso está muy lejos de Arizona. ¿Qué? ¿Te hizo venir al oeste?
Margaret dudó, pero luego decidió que no tenía sentido ocultar la verdad. Mis padres murieron el invierno pasado, tuberculosis. Tenía deudas que saldar y no quedaba familia. El puesto de profesora parecía un nuevo comienzo. Jim asintió, comprensivo. Lamento tu pérdida. La tuberculosis es un camino difícil. Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato, y Margaret empezó a percibir detalles del paisaje que se le habían escapado durante su desesperada caminata. Había más plantas de las que imaginaba, plantas resistentes y vigorosas que habían encontrado la manera de prosperar en este entorno hostil. De vez en cuando, veía ganado a lo lejos, animales robustos que parecían bien alimentados a pesar del terreno difícil. ¿Cuánto ganado tienes?, preguntó. Unas 3000 cabezas, respondió Jim. Se necesita mucha tierra para mantenerlas aquí. Cada vaca necesita unas 20 acres de pasto para encontrar suficiente. Margaret hizo un cálculo rápido mentalmente. Son 0 acres, dijo Jim riendo entre dientes. De verdad que eres un maestro, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabe calcular tan rápido. De hecho, las administro en unas 0 acres, rotando los rebaños en diferentes secciones para que el pasto se recupere. Al coronar una colina baja, Margaret vio el rancho Circle M extenderse bajo ellos y se quedó boquiabierta de sorpresa. Esta no era la tosca finca fronteriza que esperaba. La casa principal era una estructura robusta de 2 pisos con un porche envolvente y ventanas de cristal. La propiedad estaba salpicada de dependencias, un granero grande, corrales, una barraca y varias estructuras más pequeñas. No pudo identificarlo. ¿Tú construiste todo esto?, preguntó, sin poder ocultar su asombro. Empezó con 100 acres y una docena de cabezas de ganado hace 10 años, dijo Jim con evidente orgullo. Cada edificio que ves lo construí yo mismo o supervisé su construcción. Ese granero tiene capacidad para 500 cabezas de ganado durante el invierno. Al acercarse a la casa, Margaret vio a varios hombres trabajando en la propiedad. Todos se tocaron el sombrero con respeto al ver a Jim, pero sus ojos reflejaban curiosidad al observar a su pasajero. No se preocupen por los chicos, dijo Jim en voz baja. Son buenos hombres, pero no están acostumbrados a ver mujeres por aquí. La mayoría lleva años conmigo. Jim detuvo a Treno frente a la casa principal. Desmontó y luego ayudó a Margaret a bajar. Sus piernas aún le temblaban y tuvo que apoyarse en su brazo. «Rosa», gritó Jim hacia la casa. «Rosa, tenemos compañía». Una mujer mexicana apareció en el porche secándose las manos en el delantal. Tendría unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño pulcro y una mirada bondadosa que evaluó de inmediato el estado de Margaret. «Ay, Dios mío», dijo Rosa, bajando apresuradamente las escaleras. «¿Qué le pasó a esta pobre niña?» «La encontraron desplomada. En el desierto», explicó Jim. «Había estado caminando de Copper Creek a Tombstone. Necesita comida, agua y descanso». Rosa se hizo cargo de inmediato, sosteniendo el otro brazo de Margaret. «Ven conmigo, mija», dijo con dulzura. «Te limpiaremos y te daremos de comer. Señor Jim, dígale a Cookie que prepare un poco de su caldo de res, algo ligero para su estómago». Mientras Rosa la acompañaba hacia la casa, Margaret miró a Jim. «Gracias», dijo simplemente. «No hay necesidad de agradecimientos», respondió Jim. «Cualquier persona decente haría lo mismo». Pero cuando Margaret desapareció en la casa con Rosa, Jim se quedó un buen rato observándola. Había algo en sus ojos, una combinación de vulnerabilidad y fuerza que le resultó cautivadora. La mayoría de las mujeres que conocía se habrían derrumbado por completo en tales circunstancias, pero Margaret O'Brien había mantenido la dignidad y la compostura, incluso ante la muerte inminente. Negó con la cabeza y se dirigió a la barraca para hablar con Cookie sobre la preparación de algo apropiado para su invitado inesperado. Pero no podía quitarse la sensación de que la llegada de Margaret O'Brien a su rancho iba a cambiar las cosas de maneras que aún no podía imaginar. Rosa Delgado había sido la ama de llaves del rancho Circle M durante 5 años,
Desde que su esposo Miguel había sido contratado como capataz de Jim, había criado a 6 hijos y tenía un instinto natural para la crianza que se extendía a cualquiera que necesitara cuidados. Una sola mirada a Margaret le indicó que esta joven necesitaba más que solo comida y descanso. Necesitaba sanación, tanto física como emocional. Siéntate aquí, mija, dijo Rosa, guiando a Margaret hacia una silla en la espaciosa cocina. La habitación era cálida y acogedora, con ollas de cobre colgando de ganchos y el olor a pan horneado impregnando el aire. Déjame verte los pies. Margaret hizo una mueca mientras Rosa se arrodillaba y se quitaba con cuidado las botas gastadas. El cuero le había rozado los pies hasta dejarlos en carne viva en varias partes, y tenía ampollas que se habían reventado e infectado. —¡Ay, pobrecita! —murmuró Rosa, sacudiendo la cabeza. —¿Cuántos días llevas así? 5 días —admitió Margaret, avergonzada por el estado de sus pies. Rosa chasqueó la lengua con desaprobación. —Estas botas no sirven para caminar por el desierto. Tenemos que limpiar estas heridas y ponerles medicina. Se afanó por la cocina, recogiendo provisiones. —Pero primero necesitas beber más agua, despacio, y comer algo suave para el estómago. Cookie llegó unos minutos después, un viejo vaquero canoso que hacía de cocinero del rancho. A pesar de su aspecto rudo, tenía fama de cocinar de todo, desde frijoles con tocino hasta comidas elaboradas para ocasiones especiales. —He oído que una señora necesita comida delicada —dijo, tocándose el ala del sombrero con respeto. Tengo un buen caldo de res hirviendo a fuego lento y puedo hacer unos bizcochos suaves para acompañarlo. Eso sería perfecto, respondió Rosa, y quizás un poco de esa compota de manzana que preparaste ayer. Mientras Cookie se ponía a trabajar, Rosa atendió los pies de Margaret, limpiando las heridas con agua tibia y aplicando un ungüento curativo que había hecho con plantas del desierto. El toque fue suave pero minucioso, y Margaret se relajó a pesar de la incomodidad. —Eres muy amable —dijo Margaret en voz baja—, tanto tú como el señor Morrison. No sé cómo corresponder a tanta amabilidad. Rosa levantó la vista de su trabajo con una sonrisa. La amabilidad no es algo que se deba devolver, mija. Es algo que se debe transmitir a los demás cuando se pueda. ¿Has trabajado para el señor Morrison? ¿Cuánto tiempo? Preguntó Margaret, curiosa por su salvador. 5 años, respondió Rosa, envolviendo los pies de Margaret con vendas limpias. Es un buen hombre, un jefe justo. Trata bien a sus trabajadores, paga buenos salarios y nunca nos pide nada que él no haría. ¿Está casado? Preguntó Margaret, y de inmediato sintió que se le enrojecían las mejillas ante la naturaleza personal de la pregunta. Rosa rió entre dientes con complicidad. No, mija, no está casado. Muchas damas de Tucson y Phoenix han intentado llamar su atención, pero el señor Jim es muy particular. Dice que está demasiado ocupado construyendo su rancho como para pensar en una esposa. Cookie regresó con un tazón de caldo de res aromático y un plato de bizcochos tiernos aún calientes del horno. Aquí tiene, señorita, dijo con evidente orgullo. Esto le devolverá las fuerzas. La primera cucharada de caldo fue como el cielo para el estómago vacío de Margaret. Tuvo que obligarse a comer despacio, saboreando cada bocado. Las galletas eran ligeras y mantecosas, como nunca las había probado. Esto es maravilloso, dijo con sinceridad. Nunca había comido una comida tan deliciosa. Cookie sonrió de alegría. Sinceramente, nunca había comido una comida tan deliciosa. Cookie sonrió de alegría. Bueno, coma, señorita. Hay mucho más de dónde salió eso. Mientras Margaret comía, Rosa comenzó a hacerle preguntas amables sobre sus antecedentes y circunstancias. Margaret se encontró contándole a la anciana sobre la muerte de sus padres, su viaje al oeste y la decepción que había encontrado en Copper Creek. Así que eres maestra, dijo Rosa pensativa. Es una habilidad valiosa, sobre todo aquí donde hay tan poca gente con educación. No estoy segura de que sea lo suficientemente valiosa, respondió Margaret con tristeza. La gente de Copper Creek no podía pagarme, y no sé si las cosas mejorarán en Tombstone. Tombstone es un pueblo peligroso,
dijo Rosa frunciendo el ceño, lleno de mineros, jugadores y hombres armados. No es buen lugar para una dama respetable sola. Antes de que Margaret pudiera responder, Jim apareció en la puerta de la cocina. Se había aseado después del paseo, poniéndose una camisa limpia y peinándose. Margaret notó por primera vez lo guapo que era cuando no estaba cubierto de polvo. «¿Cómo está nuestra paciente?», preguntó, observando la mejoría de Margaret. «Mucho mejor, gracias a Rosa y Cookie», respondió Margaret. «No tengo palabras para agradecerles su hospitalidad». Jim desestimó su agradecimiento con un gesto. «Rosa, ¿cómo están sus pies?» «Mal, pero sanarán», respondió Rosa. «Necesita descansar varios días, quizá una semana antes de poder caminar». Jim asintió y miró a Margaret con seriedad. «Señorita O'Brien, he estado pensando en su situación mientras atendía unos asuntos del rancho. Tengo una propuesta para usted, si le interesa escucharla». Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué clase de propuesta?» «Bueno», dijo Jim, sentándose frente a ella, «la verdad es que he estado pensando en contratar a un profesor para el rancho. La mayoría de mis manos no saben leer ni escribir, y eso es una desventaja a la hora de llevar registros, entender contratos y cosas así. Una gestión de rancho inteligente necesita gente con formación». Margaret lo miró sorprendida. «¿Quieres contratarme para enseñarles a leer y escribir a tus vaqueros?» «Eso es parte de todo», dijo Jim, «pero hay más. He estado en contacto con otros rancheros para hablar sobre la posibilidad de fundar una escuela para los niños de esta zona. Hay quizás una docena de familias en un radio de 32 kilómetros, y sus hijos crecen sin educación. Hemos estado hablando de unir nuestros recursos para construir una escuela y contratar a un buen maestro». «¿Lo harían?», preguntó Margaret, casi sin atreverse a creer lo que oía. «Es un buen negocio», respondió Jim con pragmatismo. «Los trabajadores con educación son mejores trabajadores, y los niños con educación se convierten en ciudadanos productivos. Además», añadió con una sonrisa, «creo que todos los niños merecen la oportunidad de aprender, sin importar dónde nazcan». Margaret sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Tras días de desesperación, aquí no solo había un rescate, sino una oportunidad. Exactamente la oportunidad con la que había soñado al irse de Boston. «¿Cuál sería el salario?», preguntó, intentando mantener la voz firme. $40 al mes para empezar, más alojamiento y comida», dijo Jim. «Los demás ganaderos contribuirían a tu salario una vez establecida la escuela. Con el tiempo, podrías ganar hasta $60 o $70 al mes. Era más dinero del que Margaret jamás había esperado ganar. En Boston habría tenido suerte de encontrar un puesto de profesora que pagara $25 al mes». «¿Dónde viviría?», preguntó. «Tenemos una casa pequeña a unos 400 metros de la casa principal», explicó Jim. «Fue construida para un capataz, que se fue hace un par de años. Tiene 2 habitaciones, chimenea y pozo. Rosa podría ayudarte a arreglarla como quieras». Margaret miró a Rosa y a Cookie en la cocina, quienes la observaban con sonrisas alentadoras. Estas personas le ofrecían no solo empleo, sino aceptación, comunidad, un lugar al que pertenecer. «¿Cuándo quieres que empiece?», preguntó. «Bueno, primero necesitas recuperar fuerzas», dijo Jim. «Pero si te parece bien, podríamos empezar con unas clases básicas para los peones del rancho en una semana aproximadamente. Ya tengo pizarras y cebadores, pedidos desde Tucson. Deberían llegar en cualquier momento». Margaret respiró hondo. Era un riesgo, sin duda. Se entregaría a la vida en un entorno fronterizo hostil, lejos de todo lo que conocía. Pero ¿qué alternativa tenía? Incluso si llegaba a Tombstone, no tenía garantía de encontrar trabajo. Y por lo que Rosa había dicho, no parecía un lugar donde una mujer respetable estuviera segura. «Señor Morrison», dijo con formalidad, «acepto su propuesta». El rostro de Jim se iluminó con una sonrisa genuina. «Qué buena noticia, señorita O'Brien. Bienvenida al rancho Circle M». Rosa aplaudió encantada. «Esto es muy bueno. Será un placer tener a otra mujer por aquí». «¿Y los hombres?»,
se beneficiarán. Tanto por aprender a leer y escribir, asintió Cookie con entusiasmo. Ya era hora de que tuviéramos algo de cultura por aquí. Quizás puedas enseñarles modales a algunos de estos patanes de paso. A medida que avanzaba la tarde, Margaret se vio envuelta en conversaciones sobre el rancho, los alrededores y los detalles prácticos de establecer educación para adultos, clases y, finalmente, una escuela de verdad. Jim demostró ser no solo exitoso, sino también reflexivo, con ideas claras sobre educación y desarrollo comunitario que la impresionaron por su sofisticación. Y he estado leyendo sobre las universidades agrícolas, en el este, le contó mientras estaban sentados en el porche viendo cómo el atardecer teñía el desierto de tonos dorados y rojos, lugares donde los hombres pueden aprender agricultura y ganadería científicas. Creo que el futuro de la ganadería dependerá tanto de la educación como del trabajo duro. Esa es una actitud muy progresista, observó Margaret. La mayoría de la gente aquí parece pensar que aprender de los libros es inútil para el trabajo práctico. Esa gente se equivoca, dijo Jim con firmeza. Puedo leer, escribir y hacer cálculos porque mi madre insistió. Aunque éramos pobres como ratones de iglesia, ha sido fundamental para mi éxito. Puedo leer contratos, entender informes de mercado y llevar la contabilidad correctamente. Y los que no saben, los rojos tienen que confiar en mi palabra para todo, y eso los pone en desventaja. Margaret quedó impresionada con su razonamiento. Era un hombre que entendía que la educación era empoderamiento, no solo para individuos, sino para comunidades enteras. ¿Y qué hay de los demás ganaderos que quieren apoyar la escuela?, preguntó. ¿Están todos de acuerdo? La mayoría, respondió Jim. John Weatherby, del WW, tiene 3 hijos pequeños que necesitan educación. Sam Patterson tiene 2 niños y una niña. Hay otros. El reto será construir la escuela y reunir a los niños con regularidad. Algunas de estas familias viven bastante dispersas. Podríamos empezar con una escuela itinerante, sugirió Margaret pensativa. Podría pasar unos días en cada rancho enseñando a los niños y luego pasar al siguiente. Con el tiempo, a medida que la comunidad crezca, podremos centralizarla. Jim la miró con admiración. Es una buena idea. Demuestra que estás pensando en los desafíos de forma práctica. A medida que las estrellas empezaban a aparecer en el cielo del desierto, Margaret sintió una paz que no había experimentado desde antes de la muerte de sus padres. Aquí, en este lugar inesperado, había encontrado no solo seguridad, sino también un propósito. El terror de su caminata por el desierto ya empezaba a parecerle una prueba necesaria que la había llevado justo a donde debía estar. Señor Morrison, dijo en voz baja, quiero que sepa que tengo la intención de ganarme hasta el último centavo del salario que me ofrece. No lo defraudaré. Jim se giró para mirarla, impresionado una vez más por la serena fuerza de su voz. Señorita O'Brien respondió, presiento que va a superar todas nuestras expectativas. Ninguno de los dos pudo predecir lo proféticas que serían esas palabras. La primera semana de la recuperación de Margaret pasó volando. Rosa la cuidó como una gallina, asegurándose de que comiera con regularidad y descansara bien. Para el 4.º día, los pies de Margaret habían sanado lo suficiente como para caminar por los edificios del rancho y empezó a comprender la verdadera naturaleza de la operación que Jim había construido. El Circle M era impresionante desde cualquier punto de vista. La casa principal era de construcción sólida, con gruesos muros de adobe que la mantenían fresca durante el día y cálida por la noche. Los muebles eran de buena calidad y cómodos, muchos de ellos elaborados por artesanos locales, construidos con gruesos muros de adobe que los mantenían frescos durante el día y cálidos por la noche. La oficina de Jim contaba con una extensa biblioteca que, para sorpresa de Margaret, estaba llena de libros sobre ganadería, agricultura, negocios y literatura. Pido libros de San Francisco y Denver, explicó Jim cuando la encontró examinando su colección. En mi opinión, la educación no termina al terminar la escuela. El rancho empleaba a 12 peones a tiempo completo, además de trabajadores temporales durante el arreo y el marcado.
Miguel Delgado, el esposo de Rosa, era el capataz, y había estado con Jim casi desde el principio. Los otros hombres tenían entre 18 y 60 años, y Margaret pronto aprendió que, si bien eran rudos, eran personas decentes y trabajadoras que se enorgullecían de su trabajo. Su pequeña casa resultó ser más cómoda de lo que esperaba. Había sido construida como residencia de capataz, y contenía una sala de estar con chimenea, un dormitorio, una pequeña cocina e incluso un porche orientado al este, hacia las montañas. Rosa la ayudó a organizar las pocas pertenencias que había traído de Boston, y Jim le proporcionó muebles básicos del almacén de la casa del rancho. No es nada elegante, se disculpó mientras observaban el resultado final, pero es sólida y privada. Es perfecto, respondió Margaret con sinceridad. Después de su terrible experiencia en el desierto y la incertidumbre de los últimos meses, tener su propio espacio le parecía un lujo increíble. Su primera sesión de clases con los peones del rancho tuvo lugar un domingo por la tarde a la sombra del gran álamo cerca de la barraca. Margaret había pasado el día anterior preparando las lecciones y organizando los materiales que habían llegado de Tucson: pizarras, tizas, cartillas y cuadernos. 8 de los 12 peones se presentaron a la primera lección, con el rostro desencajado, una mezcla de curiosidad y vergüenza. La mayoría tenía entre 20 y 30 años, hombres que habían crecido trabajando con sus manos y nunca habían tenido la oportunidad de una educación formal. Que nadie se ría de nadie, advirtió Miguel al grupo, antes de que Margaret comenzara. Que nadie se ría de nadie, advirtió Miguel al grupo, antes de que Margaret comenzara. Todos estamos aquí para aprender, y todos empezamos por algún lado. Margaret empezó con lo básico, el alfabeto y palabras sencillas relacionadas con el trabajo del rancho. Pronto descubrió que varios hombres reconocían algunas letras e incluso leían algunas palabras, mientras que otros empezaban desde cero. No se desanimen, les dijo mientras luchaban con sus primeros ejercicios de escritura. Aprender a leer y escribir es como aprender al azar o domar caballos. Requiere práctica, pero una vez que lo domines, te preguntarás cómo pudiste vivir sin él. Tommy Martínez, el más joven de los dos, con 19 años, demostró ser un estudiante entusiasta. Mi mamá siempre quiso que aprendiera a leer, le confesó a Margaret después de la clase. Dijo que me ayudaría a alcanzar el éxito. Tu madre tenía razón, respondió Margaret, y nunca es tarde para empezar. Al final del primer mes, Margaret había establecido una rutina que funcionaba bien para todos. Daba clases a los peones del rancho 3 veces por semana, generalmente al anochecer, después de terminar la jornada laboral. Durante el día, trabajaba en el desarrollo del currículo escolar de los niños y, a veces, ayudaba a Rosa con las tareas domésticas que requerían leer o escribir. Jim había cumplido su promesa de contactar a otros ganaderos, y para finales de septiembre, Margaret había visitado 4 fincas vecinas para evaluar las necesidades educativas de sus hijos. El W Ranch tenía 3 hijos de entre 7 y 12 años. La familia Patterson tenía 2 niños y una niña de entre 6 y 10 años. La familia Weatherby tenía gemelas de 8 años y un niño de 11. Lo que me gustaría proponer, le dijo Margaret a Jim una noche mientras revisaban sus hallazgos, es empezar con un sistema de circuitos. Podría pasar 2 días a la semana en cada rancho. Lo que me gustaría proponer, le dijo Margaret a Jim una noche, mientras revisaban sus hallazgos, es empezar con un sistema de circuitos. Podría pasar 2 días a la semana en cada rancho, enseñando a sus hijos, y luego usar los días restantes para las clases de adultos aquí y para la preparación. Eso es mucho viajar, señaló Jim. Algunos de esos lugares están a 8 o 10 millas de aquí. Me vendría bien un caballo y una carreta, sugirió Margaret. Y he estado practicando mi equitación con Rosa, y cada vez tengo más confianza. Jim parecía escéptico. Este país puede ser peligroso para una mujer que viaja sola. Todavía hay bandas apaches en las montañas, y siempre hay vagabundos y forajidos de paso. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Margaret, frustrada por los desafíos prácticos. Dame un poco de tiempo para trabajar en ello, respondió Jim.
Tengo una idea, pero primero necesito hablar con algunas personas. 2 semanas después, la solución de Jim resultó ser práctica y sorprendente. Había convencido a los demás ganaderos de contribuir no solo al salario de Margaret, sino también a la construcción de una escuela adecuada en un lugar céntrico, aproximadamente equidistante, de todos los ranchos participantes. Lo construiremos en Cedar Springs, anunció en una reunión de todos los ganaderos y sus esposas. Hay buena agua allí, y es lo más céntrico posible. Cada familia puede traer a sus hijos los días de escuela y recogerlos después. ¿Con qué frecuencia se reunirían en la escuela?, preguntó Sarah Patterson, una pionera que crió a sus 3 hijos mientras ayudaba a su esposo a construir su rancho. Yo sugeriría 3 días a la semana para empezar, respondió Margaret, lunes, miércoles y viernes. Eso les da a las familias flexibilidad para trabajar en el rancho, a la vez que les proporciona una educación continua. El proyecto de la escuela se convirtió en un esfuerzo comunitario que unió a las familias ganaderas dispersas de una forma que Margaret no esperaba. Los hombres aportaron mano de obra y materiales, mientras que las mujeres organizaron las comidas para los equipos de trabajo y ayudaron a planificar la distribución interior. Jim demostró ser no solo el líder financiero del proyecto, sino también un participante entusiasta en la construcción. Margaret lo encontraba a menudo en la obra, con la camisa arremangada, trabajando junto a sus jornaleros y los demás ganaderos. No tienen que hacer el trabajo físico ustedes mismos, señaló un día mientras llevaba agua a la obra. Equipo, me gusta construir cosas, respondió Jim, haciendo una pausa para secarse el sudor de la frente. Además, un hombre debe participar en proyectos en los que cree, no solo firmar cheques para ellos. La escuela se construyó rápidamente gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad. Era una estructura sencilla pero robusta, con amplios ventanales que proporcionaban luz natural, una chimenea de piedra para la calefacción y espacio suficiente para 20 estudiantes. Si la escuela crecía más allá del grupo inicial, a medida que avanzaba la construcción, Margaret se vio trabajando con Jim más estrechamente de lo que había previsto. Con frecuencia le preguntaba su opinión sobre cuestiones prácticas, como la altura de las ventanas, la disposición de los escritorios y el almacenamiento de los materiales. Sus conversaciones a menudo trascendían el proyecto escolar y abordaban temas más amplios como la educación, el desarrollo comunitario y sus respectivas trayectorias. Nunca pensé que me encontraría construyendo una escuela en el desierto de Arizona, le confesó Margaret una noche mientras inspeccionaban el edificio casi terminado. La vida nos lleva a lugares inesperados, respondió Jim pensativo. 5 años. Hace solo un vaquero más trabajando por los sueños de otros. Ahora tengo mi propio rancho y estoy ayudando a construir una escuela. Nunca se sabe lo que es posible hasta que lo intentas. Margaret quedó impresionada por la filosofía detrás de sus palabras. Aquí estaba un hombre que había forjado el éxito con determinación y visión, pero que se mantenía humilde ante sus logros. Determinación y visión, pero que se mantenía humilde ante sus logros. ¿Qué te hizo decidir venir a territorio de Arizona?, preguntó. Rosa mencionó que eres originario de Texas. La expresión de Jim se tornó más seria. Texas se volvió demasiado concurrido para mi gusto, y tenía demasiados malos recuerdos de allí. Mi padre era, bueno, digamos que no, un buen hombre. Cuando por fin ahorré suficiente dinero para emprender mi propio camino, quise ir a algún lugar donde pudiera construir algo completamente nuevo. Debió ser aterrador empezar de cero en territorio desconocido. Aterrador, admitió Jim con una sonrisa triste, pero también emocionante. Hay algo en un terreno baldío que despierta la ambición. Puedes contemplar un valle y imaginar lo que podría llegar a ser con el trabajo y la planificación adecuados. Al llegar octubre, la escuela estaba terminada y lista para sus primeros alumnos. Margaret había pasado semanas preparando clases apropiadas para niños de diferentes edades y capacidades. El día de apertura estaba programado para un lunes por la mañana, y para el domingo por la noche, Margaret estaba llena de nervios y emoción. Lo harás bien, mija, le aseguró Rosa, mientras preparaban los útiles escolares.
Naciste para ser maestra. El primer día superó las expectativas de Margaret. Se presentaron 11 niños, de entre 6 y 13 años. Eran una mezcla de niños de ranchos, con poca educación formal, pero con muchas ganas de aprender. Margaret descubrió rápidamente que estos niños de la frontera eran más maduros y autosuficientes que los niños de la ciudad a los que esperaba enseñar en Boston. Sé que algunos de ustedes ya saben leer un poco, y otros apenas están empezando. Margaret le dijo al grupo reunido: Vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que cada uno aprenda a su propio ritmo. Los estudiantes mayores ayudarán a los más pequeños, y todos tendrán la oportunidad de tener éxito. Emma, la hija de Sarah Patterson, de 10 años, demostró ser una líder natural entre los niños. Ya sabía leer libros sencillos y ayudaba rápidamente a los alumnos más pequeños con las letras. Las gemelas Weatherby, Mary y Martha, eran tímidas al principio, pero poco a poco se fueron animando al darse cuenta de que la escuela era un lugar seguro y acogedor. El mayor desafío vino de Billy Patterson, el hijo de 11 años de Sarah, quien se había mostrado claramente reacio a asistir a la escuela. Se encorvó en su asiento y puso caras de pocos amigos cuando pensó que Margaret no lo veía. Billy dijo Margaret en voz baja durante un recreo: ¿Hay algo en la escuela que te moleste? No entiendo por qué necesito aprender a leer y esas cosas, murmuró Billy. Mi papá no sabe leer mucho y construyó un buen rancho. Tu padre es un hombre inteligente, coincidió Margaret, pero piensa en cuánto más podría lograr si pudiera leer contratos él mismo, entender los informes de mercado o llevar un registro detallado de su ganado. Billy parecía escéptico, pero Margaret vio que había sembrado una idea. El horario de 3 días a la semana funcionaba bien tanto para los niños como para sus familias. El trabajo en el rancho continuaba en sus días libres, pero las familias se comprometían a priorizar la educación. Aún más alentador fue el entusiasmo de varios padres, quienes empezaron a preguntarle a Margaret si podía impartir clases nocturnas también para adultos. Nunca tuvimos la oportunidad de jóvenes, explicó John Weatherby una tarde al venir a recoger a sus hijos. Pero ver lo que estos jóvenes están aprendiendo nos anima a ponernos al día. Margaret comentó la idea con Jim esa noche, durante la cena. Rosa había empezado a invitar a Margaret a cenar con Jim varias veces por semana, y estas conversaciones se habían convertido en uno de los momentos más destacados del día de Margaret. Me parece una idea maravillosa, dijo Jim con entusiasmo. Podríamos dar clases para adultos una noche a la semana en la escuela. ¿Estaría dispuesta a aportar un extra a tu salario para cubrir el trabajo extra? No se trata del dinero, respondió Margaret. Esta gente tiene hambre de educación. Sería un privilegio ayudarlos. Jim sonrió ante su respuesta. Eso es lo que te hace una buena profesora. Te importa más el aprendizaje que el salario. A medida que avanzaba el otoño, Margaret se adaptó a un ritmo que le resultaba a la vez desafiante y profundamente satisfactorio. Sus días estaban llenos de enseñanza, preparación y viajes. Entre la escuela y los diversos ranchos, las clases para adultos habían comenzado con 8 estudiantes, incluido el propio Jim, quien afirmó querer mejorar su caligrafía. Tu letra es perfectamente legible, le dijo Margaret después de su primera lección. Quizás, respondió Jim con una sonrisa, pero disfruto de la compañía. Margaret se encontró esperando estas clases para adultos con más ganas de las que debería. Había algo atractivo en enseñar a hombres y mujeres adultos que habían elegido aprender, que entendían el valor de la educación y no la daban por sentado. El éxito de la escuela empezó a llamar la atención más allá de la comunidad. Se corrió la voz a otras zonas ganaderas, y Margaret recibió consultas de familias que se encontraban hasta a 32 kilómetros de distancia. Algunos querían enviar a sus hijos a la escuela de Cedar Springs, mientras que otros le preguntaron si podía ayudar a establecer escuelas similares en sus zonas. Quizás hayamos creado algo más grande de lo que planeábamos, comentó Jim una tarde de noviembre, mientras revisaban un montón de cartas de familias interesadas. ¿Es un problema?, preguntó Margaret. No es un problema, respondió Jim pensativo, pero podría significar que debamos considerar expandirnos antes de lo previsto. La conversación fue interrumpida
por el sonido de cascos que se acercaban al galope a la casa del rancho. Jim se levantó de inmediato y se dirigió a la ventana, moviendo instintivamente la mano hacia el cinturón de la escopeta que usaba incluso dentro de la casa. Jinetes que vienen rápido, dijo secamente. Eso suele ser señal de problemas. Miguel apareció en la puerta principal, ligeramente sin aliento. Señor Jim, hay un problema en casa de los Patterson. Sam envió a su hijo Tommy a buscarlo. Dice que hubo un accidente. Jimmy ya estaba buscando su sombrero y abrigo. ¿Qué clase de accidente? El chico no dijo mucho, solo que su mamá lo envió a buscarlos a usted y a la señorita. Dijo que necesitaban ayuda urgentemente. Margaret sintió un vuelco en el corazón. ¿Quieren que vaya también? Parece que sí, respondió Miguel. Tommy dijo que su mamá pidió específicamente que fuera la maestra. Jim miró a Margaret con seriedad. No tienes que venir. Conducir de noche puede ser peligroso y no sabemos en qué nos meteremos. Si Sarah Patterson me pidió específicamente, entonces voy, dijo Margaret con firmeza. Dame 2 minutos para recoger mis cosas. Mientras Margaret se apresuraba a recoger su abrigo y una bolsa de provisiones básicas, se dio cuenta de que esta era la primera prueba real de su lugar en esta comunidad fronteriza. Pasara lo que pasara en el rancho Patterson, la llamaban no solo como maestra, sino como vecina y amiga. El viaje a la casa de los Patterson duró 45 minutos en una oscuridad interrumpida solo por la luz de las estrellas y el ocasional canto de un coyote. Jim había insistido en que Margaret montara a Thunder, su caballo más confiable, mientras él montaba a una montura más joven y rápida. Miguel y otros 2 peones los acompañaban, todos armados y alerta. Al acercarse al rancho Patterson, Margaret pudo ver la luz de la farola encendida en cada ventana de la casa, lo cual nunca era buena señal en una comunidad donde el aceite de lámpara era preciado y la hora de dormir solía ser temprana. Sam Patterson los recibió en la puerta principal, con el rostro curtido y marcado por la preocupación. Gracias a Dios que vinieron, dijo, acompañándolos a entrar. Es nuestra Emma. Está muy herida. Dentro de la casa de los Patterson, Margaret se encontró con una escena que le encogió el corazón de compasión. Emma Patterson, de 10 años, una de sus alumnas más brillantes, yacía inconsciente en la cama de sus padres, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Sarah Patterson estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija y conteniendo las lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó Jim en voz baja, quitándose el sombrero. Me estaba ayudando con las tareas de la tarde, explicó Sam, con la voz tensa por la emoción. Estábamos moviendo unas pacas de heno en el granero, cuando la pila se movió. Quedó atrapada debajo de una de las pacas. La atrapó antes de que pudiera llegar a ella. Margaret se acercó a la cama y examinó con delicadeza a Emma. La niña tenía un gran moretón en la frente y varios rasguños en los brazos, pero lo que más le preocupaba era su estado de inconsciencia. ¿Cuánto tiempo llevaba así?, preguntó Margaret. Unas 2 horas, respondió Sarah, con la voz apenas un susurro. Se despertó justo después de que ocurriera. Parecía confundida y mareada, y luego se durmió sin más. Margaret miró a Jim, viendo su propia preocupación reflejada en sus ojos. Ninguno de los dos era médico, pero ambos reconocieron los signos de una lesión grave en la cabeza. El médico más cercano está en Tombstone, dijo Sam, leyendo sus pensamientos. Son 12 horas de viaje de ida y vuelta, y no sé si Emma pueda esperar tanto. Está el viejo Dr. Hensley en Benson, sugirió Jim. Eso está a solo unas 6 horas de aquí. Ya mandé a Billy a buscarlo, respondió Sam. Pero eso fue hace 3 horas, y no se sabe si podrá venir ni cuándo llegará. Margaret se arrodilló junto a la cama y tomó la pequeña mano de Emma. La piel de la niña estaba fría al tacto, y su pulso era débil, pero estable. Margaret no tenía formación médica, pero había ayudado a cuidar a sus padres durante su última enfermedad, y comprendía la importancia de mantener a la paciente abrigada y cómoda. Sarah, necesitamos mantenerla abrigada, pero no demasiado, dijo Margaret con dulzura, y deberíamos intentar despertarla aproximadamente cada hora, solo para asegurarnos de que reaccione.
He estado intentando despertarla, dijo Sarah desesperada. No abre los ojos. Margaret intentó otra forma de hablarle directamente a la niña inconsciente. Emma, soy la señorita O'Brien. ¿Me oyes, cariño? Tu mamá y tu papá están aquí, y todos te estamos cuidando. Por un momento, no pasó nada. Entonces los párpados de Emma se movieron levemente y emitió un pequeño sonido. ¿Emma? Sarah se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Emma, cariño, ¿me oyes? Los ojos de la niña se abrieron brevemente, desenfocados y confundidos, antes de volver a cerrarse, pero fue suficiente para dar esperanza a todos en la habitación. Eso está bien, dijo Margaret animándola. Está respondiendo a las voces. Es una muy buena señal. Jim había estado de pie en silencio cerca de la puerta, pero ahora se acercó a la cama. Sarah, Sam, Margaret, tiene razón. El hecho de que responda a las voces significa que no está tan malherida como temíamos. Las lesiones en la cabeza a veces pueden parecer peores de lo que son. ¿De verdad crees que se pondrá bien?, preguntó Sam, con la desesperación patente en su voz. Creo que Emma es una chica fuerte, respondió Margaret con cautela, y creo que tiene a los mejores padres del territorio cuidándola. Durante las siguientes horas, Margaret permaneció junto a la cama de Emma, turnándose con Sarah para supervisar el estado de la niña. Jim y Sam hablaban de asuntos del rancho en voz baja, pero Margaret notaba que Jim estaba concentrado en la habitación del enfermo. Alrededor de la medianoche, Emma se despertó más plenamente, aunque seguía confundida y se quejaba de dolor de cabeza, pero reconoció a sus padres e incluso esbozó una leve sonrisa al ver a Margaret. Señorita O'Brien, susurró Emma, ¿voy a faltar a la escuela? Margaret sintió lágrimas de alivio en los ojos. Primero preocúpate por recuperarte, cariño. La escuela estará ahí cuando estés lista. El doctor Hensley llegó justo antes del amanecer, un anciano brusco que llevaba 30 años ejerciendo la medicina de vanguardia. Examinó a Emma minuciosamente, haciéndole preguntas y comprobando sus respuestas. Tiene una conmoción cerebral, sin duda, declaró finalmente, pero no tan grave como podría haber sido. Necesita descanso, tranquilidad y que alguien la vigile de cerca durante los próximos días. Despiértenla cada pocas horas para asegurarse de que se mantenga reactiva. ¿Habrá secuelas?, preguntó Sarah con ansiedad. Es difícil saberlo con certeza. El doctor Hensley respondió con sinceridad. Las lesiones en la cabeza pueden ser complicadas, pero ella es joven y fuerte y ya muestra buenos signos de recuperación. Diría que hay muchas probabilidades de que se recupere. Mientras el doctor Hensley se preparaba para irse, tomó a Margaret aparte. Hizo un buen trabajo, señorita, dijo en voz baja, manteniéndola abrigada, observando sus reacciones y manteniendo la calma. Podría haberle salvado la vida a esa niña. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió Margaret con modestia. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió Margaret con modestia. No, dijo el médico con firmeza. La mayoría de la gente entra en pánico en situaciones como esta. Mantuviste la calma e hiciste lo correcto. ¿Alguna vez pensaste en aprender medicina? Este país necesita gente que pueda atender emergencias. Al amanecer sobre el rancho Patterson, Margaret se dio cuenta de que algo importante había sucedido durante la larga vigilia nocturna. La crisis la había puesto a prueba y había demostrado ser capaz de algo más que enseñar a los niños las letras. Más importante aún, esta familia fronteriza la había aceptado plenamente, no como una forastera ni una empleada doméstica, sino como una amiga y vecina de confianza. No sé cómo agradecerte, dijo Sarah mientras Margaret se preparaba para irse con Jim. Tenerte aquí, sabiendo qué hacer, marcó la diferencia. Emma estará bien, le aseguró Margaret, pero quiero que me avises si necesitas algo, y no te preocupes por si falta a la escuela. Puedo llevarle las clases aquí hasta que esté lista para regresar. El viaje de regreso al Circle M fue tranquilo. Margaret y Jim estaban sumidos en sus pensamientos mientras el sol matutino teñía el paisaje desértico de tonos dorados y rojos. Finalmente Jim rompió el silencio. Estuviste excepcional allí, dijo. La forma en que mantuviste la calma,
Supiste qué hacer y animaste a todos. Esa niña tiene suerte de tener una maestra que se preocupa tanto por ella. Estaba aterrorizada, admitió Margaret. No dejaba de pensar en qué pasaría si no despertaba, si estaba haciendo algo mal. Pero uno no deja que el miedo le impida hacer lo que debía hacer, señaló Jim. Esa es la señal del verdadero coraje, no la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Margaret lo miró con renovada admiración. Este hombre que había construido un rancho exitoso desde cero, que ayudaba a establecer escuelas en todo el territorio, poseía una profunda sabiduría y sensibilidad que perduraba. Para sorprenderla, gracias por traerme, dijo. Sé que no era necesario, pero para los Patterson y para mí, significaba todo que confiaras en mí. Margaret, dijo Jim, usando su nombre de pila por primera vez. No eres solo una empleada de este rancho ni de esta comunidad. Eres una parte vital de lo que estamos construyendo aquí. Anoche lo demostró sin lugar a dudas. El uso de su nombre de pila y la sinceridad en su voz hicieron que el corazón de Margaret se le acelerara. En los últimos meses había llegado a respetar y admirar a Jim Morrison, pero había intentado mantener una relación estrictamente profesional. Ahora empezaba a darse cuenta de que sus sentimientos habían trascendido la mera admiración profesional. Jim, dijo, probando el sonido de su nombre, quiero que sepas que venir aquí y aceptar tu oferta ha sido la mejor decisión que he tomado. Por primera vez desde que murieron mis padres, siento que pertenezco a algún lugar. La sonrisa de Jim era cálida y sincera. Esta comunidad tiene suerte de tenerte, Margaret, y yo también. El resto del viaje transcurrió en una cómoda compañía, pero la mente de Margaret estaba a 1000 por hora. La crisis en el rancho Patterson había cristalizado algo que había intentado ignorar, sus crecientes sentimientos por Jim Morrison. Él era todo lo que ella nunca se había atrevido a esperar de un hombre, inteligente, exitoso, amable y comprometido con construir algo significativo en el mundo. ¿Pero qué sentía por ella? Su amabilidad y respeto eran evidentes, pero se extendían más allá de la amistad y el aprecio profesional. La frontera era un lugar donde las consideraciones prácticas a menudo prevalecían sobre las románticas, y Margaret no estaba segura de si el interés de Jim por ella era personal, o simplemente estaba relacionado con su valor como maestra. Al regresar al Circle M, Margaret tomó una decisión. Continuaría. Se centraría en su trabajo y su compromiso con la comunidad, pero también estaría más abierta a la posibilidad de que se desarrollara algo más profundo entre ella y Jim. Después de todo, la vida en el territorio de Arizona ya le había enseñado que, a veces, los caminos más inesperados conducen a las mayores recompensas. Las semanas posteriores al accidente de Emma Patterson trajeron cambios inesperados a la vida de Margaret. La noticia de su tranquila gestión de la emergencia médica se extendió por toda la comunidad ganadera, y las familias comenzaron a acudir a ella en busca de ayuda con diversos problemas, más allá de la educación. Cuando el hijo menor de la familia Miller enfermó de fiebre, mandaron a buscar a Margaret y al doctor Hensley. Cuando las gemelas Weatherby se pelearon y una quedó con un ojo morado y la otra con el labio partido, sus padres le pidieron a Margaret que mediara. De alguna manera, se había convertido en algo más que una simple maestra. Se estaba convirtiendo en un pilar de la pequeña comunidad fronteriza. «Es porque te importa», explicó Rosa una noche mientras preparaban la cena juntas. Estas personas saben distinguir entre alguien que simplemente cumple con su trabajo y alguien que realmente se preocupa por su bienestar. Margaret se sintió halagada por la confianza depositada en ella, pero también le generó nuevos desafíos. Sus días estaban más ocupados que nunca, y a veces se sentía atraída por demasiadas cosas. Fue Jim quien primero notó su agotamiento. «Estás asumiendo demasiadas responsabilidades», dijo una noche mientras Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina, rascando papeles a la luz de la lámpara mientras Rosa recogía la comida. «Esta gente necesita ayuda», respondió Margaret, sin levantar la vista de su trabajo. «No puedo darles la espalda». «Nadie te pide que le des la espalda a nadie», dijo Jim con dulzura. «Pero no puedes ayudar a nadie si te esfuerzas al máximo».
Margaret dejó el bolígrafo y se frotó los ojos cansados. Supongo que tienes razón. Es solo que hay mucho trabajo por hacer. Hay tantas maneras en que podría ayudar. Jim estudió su rostro a la luz de la lámpara, notando las ojeras y la tensión en sus hombros. Margaret, has logrado más en 6 meses que la mayoría de la gente en años. La escuela tiene éxito, los niños están aprendiendo, los adultos están ansiosos por aprender. Te has ganado el respeto y la confianza de todas las familias de esta zona. Quizás sea hora de que pienses en cuidarte también. La preocupación en su voz conmovió profundamente a Margaret. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su bienestar? Desde la muerte de sus padres, había estado tan concentrada en sobrevivir y consolidarse que había olvidado lo que se sentía tener a alguien que se preocupara por su bienestar personal. ¿Qué sugieres?, preguntó. Tómate el domingo libre, dijo Jim, un día entero de descanso, sin corregir exámenes, sin visitar a familiares, sin planificar clases. Descansa, no pude, protestó Margaret. Hay mucho que hacer. El trabajo seguirá ahí. El lunes, protestó Margaret. Hay mucho que hacer. El trabajo seguirá ahí. El lunes, le aseguró Jim. Y lo harás mejor si descansas. Además, añadió con una sonrisa, esperaba que me dejaras enseñarte algunas de las partes más bonitas del rancho. Hay lugares que creo que te gustaría ver. Margaret sintió que el corazón le latía con fuerza ante la sugerencia. Pasar un día a solas con Jim, explorando el campo, sonaba a la vez atractivo y ligeramente peligroso para su tranquilidad. «Qué bien», se oyó decir. «Pero ¿qué hay de tu trabajo? Seguro que también tienes asuntos del rancho que atender». «El rancho puede funcionar solo por un día», respondió Jim. «Miguel es perfectamente capaz de afrontar cualquier imprevisto». El domingo siguiente amaneció despejado y cálido. Con ese clima perfecto de Arizona que hacía que los duros veranos valieran la pena, Jim llegó a la pequeña casa de Margaret poco después del amanecer, guiando 2 caballos y cargando una cesta de picnic. «Rosa insistió en prepararnos el almuerzo», explicó. «Dijo que nos consumiríamos por completo si nos dejábamos llevar por nuestra cuenta». Margaret rió, sintiéndose más ligera que en semanas. Se había puesto su ropa de montar más práctica, una falda con aberturas que le permitía montar a horcajadas con una blusa sencilla que no dejaba ver el polvo. Llevaba el pelo trenzado hacia atrás con un estilo práctico que resistiría un día al aire libre. «Te ves perfecta para un día de exploración», dijo Jim, y Margaret se sonrojó ante el cumplido. Cabalgaron hacia el suroeste desde la casa del rancho, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de paisajes cada vez más espectaculares. Jim resultó ser un excelente guía, señalando lugares de interés, fauna y plantas. Su amplio conocimiento del desierto era inmenso, y Margaret quedó fascinada con sus relatos sobre la historia de la tierra y sus propias experiencias al construir el rancho. «Toda esta zona fue territorio apache hasta hace unos 10 años», explicó Jim mientras se detenían en un mirador. «No cultivaban ni ganaban la tierra como nosotros, pero conocían cada fuente de agua, cada sendero de caza, cada lugar seguro para acampar, incluso el polvo. ¿Los ves alguna vez ahora?», preguntó Margaret, oteando el horizonte. «De vez en cuando», respondió Jim. «La mayoría de las bandas se han mudado a reservas, pero aún quedan algunos grupos pequeños viviendo en las montañas. No suelen ser hostiles, solo quieren que los dejen en paz». A medida que avanzaba la mañana, Margaret se relajó por completo por primera vez en meses. La compañía de Jim, el hermoso paisaje y la ausencia de responsabilidades apremiantes fueron como un tónico para su espíritu agotado. Pararon a almorzar junto a un pequeño manantial rodeado de álamos, un oasis verde en el paisaje de rocas rojas. Rosa había empacado suficiente comida para un pequeño ejército: pollo frío, pan fresco, queso, pepinillos e incluso un pequeño pastel de manzana. «Rosa nos consiente», dijo Jim, mientras extendía una manta a la sombra. «Cuida de la gente que ama», respondió Margaret, y entonces comprendió lo que implicaban sus palabras. «¿Acaso Rosa consideró que cuida de la gente que ama?», respondió Margaret. Entonces comprendió las implicaciones de sus palabras.
¿Rosa la consideraba parte de la familia? ¿Jim también? Sí, lo es, asintió Jim en voz baja. Rosa tiene el don de ver lo que la gente necesita antes de que lo sepa ella misma. Mientras comían, su conversación se extendió. Sobre muchos temas, los libros transmitían sueños para el futuro. Margaret descubrió que Jim era más leído que muchos hombres con estudios universitarios que había conocido, y sus perspectivas sobre todo, desde política hasta filosofía, eran reflexivas y bien informadas. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en otras circunstancias, reflexionó Jim mientras terminaban de comer. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, tal vez de ir a la universidad en el este. ¿Te arrepientes de no haber tenido esas oportunidades?, preguntó Margaret. Jim consideró la pregunta seriamente. A veces, pero luego miro lo que he construido aquí, la vida que he forjado, y pienso que tal vez las cosas salieron como debían. ¿Y tú? ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado Boston? Margaret pensó en su cómoda vida en Massachusetts, la seguridad de un entorno familiar, las ventajas culturales de la vida urbana. Luego pensó en los últimos 6 meses, los desafíos, las recompensas, el sentido de propósito que había encontrado. No dijo con firmeza, no me arrepiento en absoluto. Esta vida es más dura que la que dejé atrás, pero también tiene más sentido. En Boston habría sido una maestra solterona más en una ciudad llena de maestros. Aquí siento que estoy marcando la diferencia. Estás marcando la diferencia, dijo Jim con seriedad. Más de lo que crees. Algo en su tono hizo que Margaret lo mirara con más atención. Había una intensidad en sus ojos que la dejó sin aliento. Margaret, dijo Jim en voz baja, hay algo que necesito decirte. El corazón de Margaret se aceleró. Estaba a punto de decir lo que ella llevaba semanas esperando oír. Durante los últimos meses, continuó Jim, observándote trabajar, viendo cómo te has convertido en parte de esta comunidad, conociéndote como persona, y llegado a quererte de maneras que van más allá de la amistad o el respeto profesional. Margaret sintió como si el mundo se hubiera vuelto repentinamente muy silencioso. Jim, déjame terminar, dijo con suavidad. Sé que esto complica las cosas. Trabajas para mí, en cierto sentido, y no quiero que te sientas presionado de ninguna manera, pero tenía que decirte lo que siento. He llegado a quererte, Margaret, y quería que lo supieras. Margaret lo miró fijamente, casi sin atreverse a creer lo que había oído. ¿Me quieres? Sí, dijo Jim simplemente. Me encanta tu inteligencia, tu compasión, tu valentía. Me encanta cómo te preocupas por la gente, cómo te has entregado a construir algo significativo aquí. Te amo como eres, Margaret. O'Brien. A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de alegría, alivio y una emoción abrumadora. Jim, me he esforzado tanto por no quererte demasiado, pensando que sería inapropiado, pensando que nunca podrías verme como algo más que una empleada. ¿Y yo ahora?, preguntó Jim, en voz baja. Ahora puedo decirte que yo también te amo, susurró Margaret. Creo que llevo semanas, quizá meses enamorado de ti, pero me daba miedo admitirlo incluso a mí mismo. Jim le tomó las manos con suavidad. Margaret, quiero que sepas que esto no cambia nada de tu posición, aquí, de la escuela, de tu independencia. Sea que me correspondas o no, tienes un lugar en esta comunidad que te has ganado por méritos propios. Pero yo sí te correspondo, dijo Margaret, con lágrimas en los ojos. Ay, Jim, te quiero tanto que a veces me asusta. Jim se inclinó y la besó, primero con dulzura, luego con creciente pasión a medida que Margaret respondía. Fue su primer beso de verdad, y fue tal como lo había soñado. Tierno, emocionante y lleno de promesas para el futuro. Cuando finalmente se separaron, Jim apoyó su frente en la de ella. Margaret, ¿quieres casarte conmigo? Margaret sintió que su corazón se llenaba de alegría. Sí, susurró. Sí, claro que me casaré contigo. Abrazados junto al manantial del desierto, Margaret se maravilló del viaje que la había traído hasta ese momento. 6 meses atrás, era una mujer desesperada que se desplomaba en el desierto, sin esperanza ni futuro.
Ahora estaba comprometida con un hombre al que respetaba y amaba, en un lugar donde había encontrado un propósito y una comunidad. ¿Cuándo? Preguntó con pragmatismo. ¿Y dónde? ¿Y qué hay de la escuela? Jim se rió de sus preguntas rápidas. Cuando quieras, donde quieras, y la escuela seguirá igual. De hecho, como mi esposa, tendrás aún más apoyo para expandir los programas educativos. ¿Tu esposa? Repitió Margaret con asombro. Casi no lo puedo creer. Créelo, dijo Jim, besándola de nuevo. Vamos a construir una vida maravillosa juntos, Margaret. El rancho, la escuela, tal vez una familia propia algún día. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el desierto de Arizona, tiñendo el cielo de brillantes tonos naranja y rosa, Margaret supo que su nueva vida apenas comenzaba. La maestra desesperada, que había caminado 100 millas por el desierto, había encontrado no solo la supervivencia, sino también el amor, un propósito y un futuro más allá de sus sueños más descabellados. El viaje que comenzó con desesperación y casi la muerte, la condujo a la mayor felicidad que jamás había conocido. Y mientras Jim la sostenía en sus brazos junto al manantial del desierto, Margaret comprendió que a veces los caminos más difíciles conducen a los destinos más hermosos. En la primavera de 1892, Margaret Morrison estaba en el porche de la casa rural Circle M, observando a su esposo y a su hijo Danny, de 3 años, jugar en el jardín. Danny tenía los ojos marrones de Jim y el espíritu decidido de Margaret, y ya mostraba indicios de la inteligencia que se transmitía en ambas familias. El rancho había prosperado bajo el liderazgo continuo de Jim, abarcando ahora 0 acres y albergando a casi 0 cabezas de ganado. Pero el crecimiento del que Margaret se sentía más orgullosa residía en los programas educativos que habían establecido juntos. La escuela Cedar Springs ahora atendía a 32 estudiantes de 15 familias diferentes, con Margaret como directora y 2 maestras auxiliares a las que había capacitado. También habían establecido una biblioteca de préstamos, programas de educación para adultos e incluso un pequeño instituto de formación docente que atraía a jóvenes de todo el territorio. Emma Patterson, completamente recuperada de su accidente infantil, era ahora la alumna estrella de Margaret y planeaba asistir a la Universidad Territorial de Tucson. Billy Patterson, antes reacio a aprender, se había fascinado con las matemáticas y ayudaba a su padre a expandir su rancho utilizando métodos científicos. «Mamá, papá me está enseñando al azar», gritó Danny, agitando un pequeño lazo que Jim le había hecho. «Ya veo», cariño, respondió Margaret. «Recuerda lo que hablamos. La práctica hace al maestro». Rosa apareció junto a Margaret en el porche con una bandeja de limonada. «Ese niño va a ser igualito a su papá», observó con una sonrisa. «Que Dios nos ayude a todos», rió Margaret, pero su voz estaba llena de amor y orgullo. En su bolsillo, Margaret llevaba una carta que había llegado esa mañana del Departamento de Educación Territorial. Querían usar la escuela Cedar Springs como modelo para la educación rural en todo Arizona, y la habían invitado a hablar en la Conferencia de Educación Territorial en Phoenix. Era muy diferente de la mujer desesperada que se desplomó en el desierto 5 años atrás. Esa mujer huía de la pérdida y la decepción, sin tener idea de lo que le depararía el futuro. Esta mujer corría hacia la oportunidad y el crecimiento, segura del amor de su familia y el respeto de su comunidad. Lasra Morrison llamó una voz desde el camino. Margaret levantó la vista y vio a una joven acercándose a caballo, polvorienta y cansada del viaje. Había algo familiar en la escena. Una mujer sola, viajando por un territorio peligroso, claramente al límite de sus recursos. «¿Puedo ayudarla?», gritó Margaret, dirigiéndose ya hacia la puerta. «He oído que podría haber trabajo de maestra por aquí», dijo la mujer con esperanza. «Soy Sarah Wilson, de Colorado. Tengo experiencia con niños y sé leer y escribir». «Muy bien», dijo Margaret con una sonrisa, recordando a otra maestra desesperada que una vez caminó 100 millas buscando trabajo. «Señorita Wilson, creo que ha llegado al lugar indicado. ¿Por qué no subes a la casa y hablamos sobre las oportunidades que podrían estar disponibles?» Mientras Sarah Wilson desmontaba y se acercaba al porche,
Margaret captó la mirada de Jim al otro lado del jardín. Él sonrió y asintió, comprendiendo sin palabras que su familia estaba a punto de crecer de nuevo, tal como había crecido, hasta incluir a la propia Margaret 5 años atrás. El territorio de Arizona seguía siendo una tierra difícil que exigía fuerza y determinación a quienes decidían establecerse allí. Pero también era una tierra de oportunidades, donde las personas podían construir nuevas vidas y encontrar propósitos que jamás habían imaginado. Margaret Morrison, antes Margaret O'Brien, había aprendido que a veces los viajes más desesperados conducen a los destinos más maravillosos. Y cuando dio la bienvenida a otra maestra perdida en su casa, supo que los destinos más maravillosos. Y cuando dio la bienvenida a otra maestra perdida en su casa, supo que la historia continuaba, con nuevos capítulos escritos por cada persona, lo suficientemente valiente como para caminar hacia el desierto desconocido en busca de una vida mejor. El sol se ponía sobre el rancho Circle M, tiñendo el cielo de los brillantes colores que Margaret se había vuelto tan familiares y queridos como los latidos de su corazón. A lo lejos, oía el mugido del ganado, el sonido de los vaqueros llamándose al terminar, el trabajo del día y la risa de su hijo jugando con su padre. Era el sonido del hogar, de la familia, de los sueños cumplidos y de los nuevos sueños que comenzaban. Margaret había encontrado su lugar en el mundo y era más hermoso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado durante su vida.